Vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel. Estamos llegando al final. Bueno, nos estamos acercando al final. Todavía nos queda un capítulo más la siguiente semana. Si Dios nos permite, estaremos terminando el segundo libro de Samuel. Y bueno, Dios nos ha hablado, nos ha enseñado muchas cosas acerca del carácter de este hombre David, que es donde hemos estado estudiando en este segundo libro. Y quisiera que oráramos para que empecemos a estudiar el pasaje. Acompáñame, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu amor, tu misericordia esta noche en nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar delante de ti, delante de tu palabra, para ser saciados, Señor, por ella. Y Señor, queremos que nos hables, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos en ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, déjame leer los primeros 7 versículos, acompáñame ahí, 1 Samuel 23, del 1 al 7, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. La semana pasada, estudiando el capítulo 22, vimos lo que es equivalente al Salmo 18. Vimos este cántico que escribe David después de que, decía el versículo 1, después de que Jehová lo había librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces David empieza a escribir este cántico, a hablar este cántico. Lo veíamos, no en este momento no tenía música, pero lo empieza a decir. Y vimos resumidamente que en este salmo David lo que hace es reconocer que lo que ha hecho en el pasado, lo que estaba haciendo en ese momento y lo que haría en el futuro dependía de que Dios fuera el centro de su vida, ¿no? Y veíamos cómo en medio de la aflicción, ¿no? Estas palabras que usaba David, poéticas, pero que mostraban, incluso podríamos ver a Jesús entre todas estas cosas que hablaba David. Ligaduras del Seol me rodearon, torrentes me tenían ahí, ¿no? Ahogado, ¿no? Pero de pronto clamé a Dios y Él me respondió. Y en todas estas cosas David pudo ver que Dios estaba con él, ¿no? Y nos pudo dar tanto consuelo esto, ¿no? Y este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy pareciera como que es una continuación del anterior, porque si te diste cuenta, parece ser que es otro cántico. La forma que está escrito parece que es así, pero no exactamente forma parte del capítulo 22. Sin embargo, sí es un cántico, ¿no? Y lo pone así David porque creo que es lo que mejor le salía, ¿no? Y entonces empieza a hablar estas palabras. Pero lo primero que nos dice en el versículo 1 es que son las palabras postreras de David. Eso quiere decir, son las últimas palabras de David. Y esto no es que David ya estuviera en su lecho de muerte diciendo estas últimas palabras. Todavía vamos a verlo en una situación en el capítulo 24, una situación difícil que enfrenta David. Y vamos a verlo
hasta el capítulo 2 de Primera de Reyes. De hecho, en el capítulo 2 de Primera de Reyes es donde vamos a ver la muerte de David, y todavía lo vamos a ver ya anciano, pero dando palabras a Salomón acerca de lo que tiene que hacer, llevando este legado que deja David, ¿no? Para su hijo, para como rey de Israel. Pero ¿a qué se refiere que son las últimas o las postreras palabras de David? Probablemente se refiere a que son las últimas palabras poéticas que escribe David, o incluso proféticas, porque si recordamos, David en todos estos salmos que escribió hablaba profecía. Muchas de los salmos nos hablan acerca de Cristo. Entonces, creo que esto es a lo que se refiere con las últimas palabras. Ahora, yo me preguntaba, si hoy tuviéramos que escribir nuestras últimas palabras, no porque estuviéramos en nuestro lecho de muerte, así como David, pero que tuviéramos que escribir nuestras últimas palabras, ¿qué es lo que escribiríamos? Y digo, no me dé respuesta, pero medita un poco en esto, ¿no? ¿Qué escribirías si hoy tuvieras que escribir tus últimas palabras, ¿no? Sin duda David ha vivido muchas experiencias, ¿no? La gran parte de su vida ha vivido aflicciones por ser perseguido, ¿no? Todo el primer libro de Samuel vimos cómo fue perseguido desde el capítulo 17, desde el capítulo 18, donde después de que mata a Goliat y empieza a ser siervo de Saúl como un guerrero, desde ahí empieza a ser perseguido hasta todo el libro de Primera de Samuel. Y después vimos en Segunda de Samuel viviendo consecuencias de su propio pecado, pero también siendo amenazado por rebeliones como la de su propio hijo, Absalón, o de este otro hombre que también se levanta a hacer un golpe de estado contra David. David ha vivido muchas experiencias, pero pudimos ver en el capítulo anterior cómo Dios ha estado con él. Y aquí lo que va a hacer es que va a recordar la promesa que Dios le ha hecho, ¿no? Lo leímos en los primeros versículos, pero vamos a ir revisando. Lo primero que hace David en estas últimas palabras es introducirse recordando quién es él, ¿no? Antes de seguir, recordaba que las últimas palabras del apóstol Pablo también están escritas en la Biblia. Solo acompáñame ahí a 2 Timoteo 4, que es donde Pablo está escribiendo a Timoteo desde prisión, porque está esperando para ser ejecutado. Ya está sentenciado a morir. Y en 2 Timoteo 4, versículo 6, él dice esto: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas son las últimas palabras del apóstol Pablo, ¿no? Por eso te decía, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras si tuviéramos que escribirlas en este momento? Pero bueno, David empieza diciendo: dijo David, hijo de Isaí. Y parece como si fuera una carta, porque lo primero que hace David es poner quién está escribiendo. ¿Quién es? David, hijo de Isaí. ¿Quién es Isaí? Bueno, pues el padre de David, ¿no? Pero Isaí es el hijo de Obed. Así se llamaba el padre de Isaí. Y Obed es el hijo de Boz. Y dices, ¿quiénes son esos? Bueno, hemos estado estudiando los libros anteriores, antes de Primera de Samuel, estudiamos el libro de Ruth. Boz es aquel hombre que redime a Ruth y se casa con ella. Pero ¿quién es Ruth? Ruth era una mujer extranjera, una mujer moabita. Noemí y su esposo tienen que salir de Judá. Bueno, no tenían que salir, pero salen fuera de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios. Salen porque había hambre en Israel. Salen y van a tierra de Moab. Llegan a Moab con sus 2 hijos, y sus 2 hijos toman mujeres extranjeras, algo que no debían hacer el pueblo de Israel. Toman mujeres extranjeras. Estos 2 hijos mueren. Muere también el esposo de Noemí, quedan viudas. Regresa Noemí con Ruth.
Ruth decide acompañar a Noemí, le dice, yo voy contigo, ¿no? Y a donde quiera que tú vayas, yo voy a morir y tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella está decidida a seguir a Dios. Llega a Israel y después de una bella historia de amor que está ahí en el libro de Ruth, vimos cómo Boaz, él toma a Ruth como esposa para redimirla. Y vemos esta historia hermosa de la redención aquí en el libro de Ruth. Pero Ruth y Boaz tienen a Obed y de Obed nace Isaí, que es el padre de David. O sea que Ruth, la moabita, era abuela de David. Y esto es interesante porque David está recordando quién es él. Es David, el hijo de Isaí. Y luego dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Entonces, para decir que fue levantado en alto, quiere decir que pues estaba en un lugar abajo, ¿no? ¿Dónde estaba David? Bueno, ¿qué conocemos de David? De entrada, David era el hijo menor de Isaí. No era el primogénito. De hecho, cuando Dios escoge a David, pues David ni figuraba, porque David estaba cuidando ovejas, ¿no? Acompáñame rápidamente para recordar esto en 1 de Samuel, capítulo 16. Samuel estaba llorando por la muerte, no por la muerte, por la destitución de Saúl, porque Samuel ungió a Saúl como rey y Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desecha. Y entonces ahí en el capítulo 16 Dios le dice a Samuel, deja de llorar, ya dije que ya no va a ser más Saúl el rey, yo he escogido un hombre conforme a mi corazón, ¿no? El pueblo había pedido un rey conforme al deseo del pueblo, conforme al corazón del pueblo, pero David era ese rey conforme al corazón de Dios. Y entonces manda a Samuel a casa de Isaí y llega a casa de Isaí y ve a sus hijos y ve al primogénito, a Eliab, seguramente alto, hombre guerrero, y dice, Samuel, este es. Y fíjate, en el versículo 7, Dios le dice así a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces pasan pues al hermano de Eliab, y después pasan al siguiente, y dice Dios, ninguno de estos es. Y entonces le dice Samuel, ok, ¿tienes más hijos? Y en el versículo 11 le dice Isaí a Samuel, pues queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y aquí podemos ver quién era David, el hijo menor, el último, el que ya nadie quiere, ¿no? Y que apacienta las ovejas. Y esto hablaba que no tenía una posición de honor, porque el cuidar las ovejas era una labor que nadie quería hacer en casa. ¿Por qué? Porque no era fácil cuidar ovejas, ¿no? Dicen que son muy necias las ovejas, no solo por eso, sino más allá. No es solamente dices, bueno, es que aquí tengo pues mi jardín, ahí tengo mis ovejas para que estén comiendo pasto. No, las temporadas cambian, las estaciones cambian y hay momentos donde ya no hay pasto en donde estás y tienes que ir a las montañas, apacentar a las ovejas, buscar pastos, buscar lugares donde puedan comer las ovejas. Y eso implica peligro, riesgo, implica estar fuera de tu casa mucho tiempo. No poder estar en tu casa donde te puedes echar un baño, donde te puedes cambiar de ropa. O sea que era una labor sucia, ¿no? Era una labor muy solitaria. Tener que dormir a la intemperie, a la luz de la luna, ¿no? Y aunque se puede escuchar muy bonito, pero ya en la práctica hay muchas situaciones que no te gustan vivir, ¿no? Y eso era un pastor de ovejas, ¿no? Y mandan traer a David. Y Dios dice, este es. Y le dice, al final del versículo 12 le dice esto a Samuel, levántate y úngelo, porque este es David. Por eso David está diciendo ahí en 2 de Samuel 23, que fue levantado en alto. David reconoce, ¿quién era yo? De hecho, ahí en 1 de Samuel, cuando Saúl
intenta darle a una de sus hijas como esposa, porque desde el principio Saúl no vio con buenos ojos a David y quería ponerle trampas, ¿no? Y él mismo reconoce que no era nadie. En capítulo 18, en versículo 18, después de que Saúl le ofrece a su hija, él dice, David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Él mismo reconocía, somos unos desconocidos. Realmente, ¿cómo podría yo ser parte de la realeza? Esto haría a David familia de Saúl. Entonces eso lo pondría en una posición noble. Pero David reconoce, ¿quién soy yo? Más adelante, después de que Saúl le juega una jugada chueca a David y no le da a su hija Merab, luego le dice que le va a dar a su hija Mical. Y en el versículo 23 dice que los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Este es David. Y David es lo que así se está presentando en estas últimas palabras, ¿no? David, el hijo de Isaí, aquel que fue levantado en alto. Pero dice algo más, y continúa diciendo: el ungido de Dios, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ahí en primera de Samuel 16, donde Samuel va y unge a David. Déjame leer el último versículo. Ya estábamos ahí, yo no sé por qué me regresé. Ok, dice 1 Samuel 16:13. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fíjate cómo dice esto es hermoso, porque dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Un hombre indigno, un hombre de lo más bajo. Él mismo reconocía: soy pobre y de ninguna estima, pero Dios le dio lo que necesitaba para poder llevar a cabo lo que Dios le había pedido, que es el Espíritu de Jehová. Piensa un poco qué es esto. El Espíritu de Dios. Esto es increíble. Es el Dios del universo. Te da su Espíritu. Eso es lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, su Espíritu ha venido a morar en nosotros. E incluso nos dice que Él quiere abundar en nosotros. Eso es maravilloso, porque nos podemos identificar con David. Dios nos escogió. Nos escogió sin ser algo que valiéramos la pena. ¿O sí? Porque, ¿sabes? Así es la gracia. Es un regalo que no merecemos. No nos equivoquemos, ¿no? Hay personas que piensan, que dicen: lo que pasa es que Dios me escogió, yo creo, porque pues vio algo bueno en mí, ¿no? Me vio con potencial. Nadie tenemos potencial. De hecho, acompáñame a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Esto Pablo les dice a los corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Te describe este pasaje? Porque Dios es lo que ha hecho. Y David reconoce eso. Dice: me ungió,
el Dios de Jacob. Él fue el que me escogió. Él fue el que puso su Espíritu Santo en mí. No dependía de mí. Yo, ¿quién era? Ahorita vamos a ver más de esto. Pero luego dice, el dulce cantor de Israel. Y me encanta, ¿no? Porque David era un cantor. Y escribió muchos salmos. Era un hombre que cantaba. Yo creo que cantaba bien. Era un hombre que tocaba. Y en esta profesión que tenía, o en este oficio que tenía de pastor, en este oficio solitario, seguramente ahí David fue donde pues tuvo que hacer algo para poder pasar el tiempo. Además, que sin duda la música ayuda para poder apacentar las ovejas, ¿no? Las ovejas creo que son muy nerviosas, son muy testarudas y necesitan ser apacentadas, ¿no? Ahora imagínate, te decía, entre peligros y todo, creo que David usó de esta música. Y Dios escogió a un pastor porque Israel lo que necesitaba era un pastor. No era un rey tirano como Israel pensaba que es lo que necesitaban. De hecho, Samuel se los advirtió. El rey que vas a poner sobre ti te va a quitar a tus hijos y los va a poner como sus siervos. Y ellos dijeron, no importa. Pero realmente Dios lo que quería para su pueblo era darles un pastor. Porque sabía que su pueblo era así, eran como ovejas, testarudas y descarriadas. Y necesitaban ser pastoreadas. Y con música, sin duda, Dios apacigua nuestros corazones. Y cuántos salmos que tenemos en la palabra nos traen esperanza, ¿no? ¿Has leído los salmos? Y puedes ver cómo en estos salmos Dios nos muestra nuestro corazón. Nos identificamos con tantos salmos de David porque vemos cómo David sufría y decimos, oh, yo también sufro así. Pero David ponía su confianza en Dios y eso nos da esperanza, ¿no? Tenemos una perrita y nos encanta, ¿no? Ya está viejita, ¿no? Pero se asusta con todo el ruido, con los cohetes, ¿no? Pero nos encanta ver lo que hace, ¿no? Y una de las cosas que nos gusta ver es que mi hijo luego está tocando el piano en su cuarto o la guitarra y sabe que no puede entrar, pero se queda en la puerta y está ahí, nada más con su cabeza pisando la alfombra de la recámara y escuchando, ¿no? Y ahí está, súper relajada, le encanta, está tranquila, escuchando música, ¿no? Y de pronto Dios nos quiere llevar a eso, ¿no? A que podamos estar en su presencia disfrutando de su palabra. Su palabra es como eso, nos trae paz al corazón, ¿no? Y este es David. Este es David, el dulce cantor de Israel. Así es reconocido David, como el dulce cantor de Israel. Cuando leas los salmos, recuerda esto, ¿no? A veces es difícil poder leer los salmos y los leemos, ¿no? Pero ¿cómo sería? Yo siempre pregunto eso, ¿cómo sería la música? No sé, sería increíble tener el último álbum de David, ¿no? ¿Cómo sería su música, ¿no? Seguramente era hermosa, porque se le reconoce así, el dulce cantor de Israel. Continúa diciendo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. David reconoce que lo que él ha hablado no ha sido de su propia boca. Él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. David dice, soy un instrumento. Y cuando leemos los salmos, todas estas palabras que escribe David, nos podemos dar cuenta, era el Espíritu Santo hablando. ¿Por qué? Porque él fue ungido como el rey y desde ese momento leímos, el Espíritu Santo vino sobre él. Y entonces Dios lo usa como un instrumento. Dice, su palabra ha estado en mi lengua. Pero fíjate, el versículo 3 dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló. Entonces, no solo es que Dios hablaba por medio de David, sino que lo que hablaba David partía de una relación con Dios. David escuchaba lo que Dios decía y hablaba. ¿Sabes cuál es el resultado del Espíritu Santo en la vida de una persona? Dos cosas, lo que veo aquí. Número 1, alabanza. Número 2,
profecía. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios quiere abundar su Espíritu en nosotros para que tengamos esas dos cosas constantemente: alabanza y profecía. ¿Qué es profecía? Hablar de parte de Dios. Y me encanta porque David dice, me habló. O sea, yo lo escuché. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a hablar la palabra de Dios si no lo escuchamos? Dios quiere usarnos así como David y que podamos decir, el Espíritu Santo me usa y puedo hablar sus palabras porque lo he escuchado. Dios sin duda usó a David sus talentos naturales, como ser un músico o un cantante, para un propósito mayor, que era hablar su palabra. Y Dios quiere que hablemos de parte de Él, que la gente pueda escuchar de nuestra boca lo que hemos escuchado de Él. Es lo que David está diciendo aquí. Pero de pronto David empieza a hablar algo revelador, algo maravilloso, porque empieza a hablar de esta promesa que Dios le hizo y él tiene esa convicción de que va a suceder. Fíjate ahí en el versículo 3, a la mitad, dice: habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y dice habrá. David sin duda no está hablando de su reinado, pero dice habrá un justo que gobierne entre los hombres. Y hay un contraste aquí, porque dice habrá un justo que gobierne entre los hombres. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, ¿no? Romanos 3, Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. O sea, que aquí cuando dice entre los hombres, está hablando entre los injustos. Habrá un justo que gobierne entre los injustos. Dice que gobierne en el temor de Dios. Qué importante es el temor de Dios. ¿Sabes? No hay gobierno, no existe gobierno. No existe gobierno que pueda llevarnos a una verdadera paz, a una verdadera prosperidad, si no gobierna en el temor de Dios. Definitivamente, no existe. Y David lo sabe. Y David por eso dice habrá. Y nos dice más de esto, dice el versículo 4, será como la luz de la mañana, como resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué descripción, ¿no? Y te decía, es una poesía. Sin embargo, es una gran verdad. Porque, ¿sabes? David no está hablando de él, está hablando de este reino futuro que él esperaba. Y está hablando de Jesús. De hecho, dice, ¿cómo será? Dice, como la luz de la mañana. Y en Juan 1, versículo 9, Juan presentando a Jesús, a este verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Acompáñame ahí, Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y aquí dice David, será como la luz de la mañana. Aún más dice, como el resplandor del sol de una mañana sin nubes. Y hay una ocasión en la Biblia donde podemos ver esta descripción de un resplandor, incluso más allá, más fuerte que el sol. Cuando Pablo va en camino a Damasco en su persecución contra los cristianos, dice Pablo que iba al mediodía y una luz más resplandeciente que el sol, ¿no?, de pronto se le aparece y lo derriba. Era Jesús,
¿no? Y pregunta a Pablo, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Era él mismo. Pero acompáñame al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Antes de Mateo está Malaquías. Y de hecho, la última página de Malaquías, capítulo 4, Malaquías 4, versículo 2. Fíjate cómo dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este es Jesús. ¿De quién está hablando David en estas últimas palabras? De Jesús. ¿De qué escribirías tus últimas palabras? ¿De quién hablarías en tus últimas palabras? Ve de quién está hablando David. Más allá también dice, como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Sabes? La lluvia es tan buena, y te puedes dar cuenta que es tan buena cuando casi no hay. Dices, ay, como que ya le haría bien a la tierra un poco de lluvia. Cuando empiezas a ver sequía, cuando empiezas a ver en el supermercado los precios de las verduras muy altas, dices, ¿por qué no hay? ¿Por qué está tan caro esto? Es que hubo sequía. Entonces hay poquito y está muy caro, está sobrevalorado. ¿Por qué? Pues hay sequía. Y de verdad la lluvia es tan buena. Y necesitamos la lluvia. Y Jesús, no hay una referencia que Jesús haya dicho de él que era como lluvia. Sin embargo, Jesús habló de él que su Espíritu Santo en nosotros es como torrentes de agua viva. Acompáñame a Juan, capítulo 4. Cuando Jesús está hablando con una mujer samaritana y Jesús planea ese encuentro con esta mujer, manda a sus discípulos a traer comida, pero él se queda ahí en el pozo de Jacob y viene esta mujer a sacar agua. Y Jesús le habla de un agua que ella no tiene y que necesita. Versículo 13, Juan 4, 13. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y habla que es una fuente de agua. No necesitas, de hecho dice, no necesitas volver a venir a sacar, sino que va a ser como si tuvieras, como dicen, donde inicia un río, un ojo de agua y está brotando de ahí, ¿no? Más adelante, ahí en Juan, capítulo 7. Jesús estando ahí en la fiesta de los tabernáculos, de pronto se pone en pie. Aquí en el versículo 37, Juan 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No un riachuelo, un torrente. ¿Habría sequía? No, ¿verdad? ¿Estás pasando sequía en tu vida? Ven a Jesús. Él te invita y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. David sin duda está hablando de Jesús y nos muestra cómo solamente en Él podemos ser gobernados como Dios quiere. Este hombre justo que gobernaría entre los hombres en el temor de Dios. Versículo 5. No es así mi casa para con Dios. Pues David es sincero y dice, por cierto, no estoy hablando de mí, ni estoy hablando de mi familia. Dice, mi casa no es así para con Dios. Y si recordamos, su hijo primogénito, que podríamos decir el heredero al trono, está muerto, Amnón. Y está muerto porque lo mató su hermano Absalón. Porque Amnón violó a su hermana. Y ahí dices, oh,
¿Qué familia? Bueno, Absalón, el siguiente que podría reinar, está muerto. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su padre y fue muerto en batalla. Quiso arrebatarle el trono a David, ¿recuerdas? Y bueno, más adelante, en Primera de Reyes, en los primeros capítulos, vamos a ver a Adonías, otro hijo de David, que también se rebela para tomar el trono, ¿no? Entonces dices, no, pues qué familia tenía. Y David reconoce eso. Y dice, no es así mi casa para con Dios. Habrá un hombre, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Pero dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Y David recuerda algo. Dice, aunque no soy digno, aunque mi casa no es así, aunque mi familia, por donde le busques no vas a encontrar una persona así. Dios hizo un pacto para conmigo. Y eso es hermoso. David nos recuerda, 2 de Samuel 7, acompáñame, vamos a regresar ahí, 2 de Samuel capítulo 7. Después de que David ya está establecido en su trono, Dios le ha dado victoria sobre sus enemigos. David ya tiene su propia casa, ya tiene su ciudad, la ciudad de David, lo que era Sión. De pronto David voltea y ve el arca del pacto que está en tiendas. Y dice David, yo vivo en una casa de cedro y mira, el arca de Dios está en tiendas. Quiero construir un lugar digno para el arca de Dios. Y Dios le dice, pues yo nunca les he pedido que me construyan una casa. Siempre he vivido en tiendas, no me molesta. Pero de pronto le dice Dios, yo te haré casa a ti. Ahí en el versículo 8, Dios le dice a Natán, ve con David y dile esto. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Nuevamente, David era ese jovencito pastor, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como nombre de los grandes que hay en la tierra. Por eso dijo David, aquel David que fue levantado en alto. Ahora bríncate al versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí es nuestra serie de Samuel, se llama Un trono para siempre, porque Dios prometió un rey para siempre. Y versículo 14 dice, yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y está hablando de Jesús, sin duda. Pero aquí dice, si él hiciere mal. Y dices, Jesús no hizo mal y Dios le castigó. ¿Por qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para justificarnos. Para eso lo hizo. Y está hablando de Jesús. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, el hijo que reina después de David es Salomón. Y este hombre Salomón fue un rey muy sabio. Muchas riquezas, mucha estabilidad en el reino. Hubo paz en el reino en los días de Salomón, pero murió. Pero Salomón no fue fiel a Dios. Y después se levanta Roboam, el hijo de Salomón. Lo vamos a ver en Primera de Reyes. Vamos a estar estudiando todos estos reyes. Y ves un rey y otro rey. Y dices, pues ¿dónde está este rey para siempre que prometió? Es Jesucristo. Y David recuerda esa promesa. Y dice David, a pesar de mí, a pesar de que yo no soy, ni mi familia es digna, ni es capaz de ser justa así.
A pesar de mí, Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. ¿Sabes? Dios es fiel. Y es algo de lo que no debemos dudar. Nunca debemos dudar eso. Dios es fiel. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Si hemos creído en el Señor Jesús, tenemos vida, ¿no? Por eso creemos que la salvación que Dios nos ha dado no la vamos a perder, porque Él es fiel a su palabra y lo que Él ha iniciado lo termina. Pablo en Filipenses 1, versículo 6, le dice a los filipenses: estoy convencido del que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sabes? Dios lo que se propone lo hace hasta terminarlo. Y esto es importante creerlo. En 1 Juan 5, 11 y 12, seguramente si has estudiado Navegantes, este versículo lo has memorizado. Pero dice ahí Juan: y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? ¿Le has recibido? Él te ha salvado. Él te ha perdonado tus pecados. Tienes la vida. Y Él va a terminar la obra. Porque fíjate lo que dice aquí David: aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Porque de pronto nos podemos encontrar como David. Ok, Dios me ha salvado, pero de pronto no lo veo completo. Pero sabes, Dios nos ha dado su espíritu, así como lo hizo con David. Dios nos ha dado su espíritu como garantía de que Él nos va a redimir completamente. Lo ha hecho espiritualmente, pero también lo va a hacer físicamente. Un día estaremos delante de Él completamente salvos. Ahorita estamos en un proceso donde Él nos está santificando, pero un día nos vamos a encontrar delante de Él completos. Por eso dice Pablo: estoy convencido, no cabe duda. En Primera de Juan, capítulo 3, acompáñame ahí, Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, dice Juan 1:9, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes esa esperanza? ¿Sabes? Hoy no lo vemos, pero un día lo veremos. Estaremos delante de Él y en ese momento seremos semejantes a Él. Por eso David también escribió en Salmo 17:15. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David tiene esa certeza. Dice: todavía no veo florecer toda mi salvación y mi deseo, pero va a suceder. Dios va a terminar su obra. Termina este escrito David: mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. ¿Sabes? Porque aunque Dios ya proveyó un medio de salvación en Cristo, en este justo que gobernará entre los hombres, del cual está hablando David, Jesucristo, hay muchos que se rehúsan a creer en Él. En Juan 3:36, Juan escribe esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? Tienes vida. Pero dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios ha provisto un medio para salvarnos, pero aquel que se resiste está bajo la ira de Dios. Y dice aquí cómo Dios va a juzgar un día y los impíos
serán como espinos arrancados y quemados en su lugar. Así termina esta primer porción. Permíteme continuar leyendo la siguiente porción, los versículos que restan. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hijo de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Perdón. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo de Belén. Sama, Arodita. Elica, Arodita. Peles, Paltita. Ira, hijo de Iques, Tecoita. Abieser, Anatotita. Mebuna, Usatita. Salmón, Ahoita. Marai, Netofatita. Heleb, hijo de Baana, Netofatita. Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Benaía, Piratonita. Idai, del arroyo de Gaas. Abí Albón, Arbatita. Asmabet, Barumita. Eliaba, Salbonita. Jonatán, de los hijos de Jasen. Sama, Aratita. Ayam, hijo de Saar, Aratita. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Bani, Gadita. Selec, Amonita. Narai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, Itrita. Gareb, Itrita. Urías, Eteo, 37 por todos.
En esta segunda sección vemos a los valientes de David, así dice el título, si tienes esas Biblias que tienen título, y nos empieza a hablar de estos valientes, ¿no? Resalta 3 valientes que no habíamos leído acerca de ellos en los capítulos anteriores, pero nos cuentan 3 batallas muy importantes. Uno de ellos es José Basebet, que al parecer es el mismo, si te das cuenta dice el tacmonita principal de los capitanes. Este era Adino Esnita, o sea que tenía como 2 nombres, no sé si era como un agente secreto y tenía doble identidad, pero el chiste es que aquí nos dice que es el mismo y dice que este hombre mató a 800 hombres en una ocasión. En Primera de Crónicas, en el paralelo a esta lista, dice que son 300, pero fueran 300, 800, uno matando a 300, o sea, son un buen. Luego dice, menciona a Eleazar. Y este hombre dice que cuando desafiaron los filisteos a David, bueno, más bien cuando David desafió a los filisteos, Eleazar se queda con David para la batalla y los hombres de Israel salen corriendo. Y entonces nos dice que este hombre tan valeroso que peleó hasta el cansancio, incluso la espada se quedó pegada en su mano. Pero me encanta porque dice, aquel día dio Jehová una gran victoria. No se trataba de Eleazar, no se trataba de Adino, no se trataba de estos hombres. Es que Dios había dado la victoria. Y eso es lo que hemos visto. Y David lo podía reconocer constantemente. Ahora, dice que el pueblo nada más regresa por el botín, aunque ellos ni pelearon. Después menciona a Sama, hijo de Age. Y cuenta que los filisteos se reunieron cerca de un terreno donde había lentejas y este hombre sale a proteger este terreno de lentejas, proteger la comida del pueblo. Y dice que porque el pueblo había huido también, o sea, se quedó solo. Y se para, el versículo 12, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Nuevamente es Dios. Y Dios usa a hombres para tomar la victoria que Él da. No es que estos hombres fueran más que los demás, pero me encanta que son reconocidos. Y de hecho, después menciona a Abisai. ¿Recuerdas? Abisai era hermano de Joab. Interesante, Joab no se menciona. Y Joab no se menciona, aunque fue un gran valiente de David también. Lo vimos cuando tomaron Jerusalén, que se llamaba Jebús. David dijo, el que tome Jerusalén, el que tome Jebús, pues se va a ser jefe de todos. Y llegó Joab y tomó Jebús, y entonces por eso estaba ahí. Pero Joab no amaba a Dios, no era leal a su rey, y por lo tanto hizo cosas que no estaban correctas. Mató a Abner, el general del ejército de Saúl. Mató después a Amasa, el general del ejército que David puso en lugar de Joab. Y también mató a Absalón, desobedeciendo completamente la orden de David. Joab no está en la lista. Menciona a Abisai, su hermano, y lo menciona como un hombre muy valiente. Dice que con su lanza mató a 300 hombres también Abisai. Y fue renombrado, pero menciona que dice, no igualó a los 3 primeros. O sea, Eleazar, Sama y Adino son hombres muy reconocidos, 3 valientes que nadie los igualó. También después menciona a Benaía. Benaía era el que estaba sobre los cereteos y peleteos, ¿no? Te decía que era como una guardia especial, que era la guardia personal de David, que eran hombres que ni siquiera eran israelitas, eran hombres extranjeros de los filisteos y de los de Creta y habían constituido una guardia personal. Benaía era el jefe de ellos y nos cuenta que incluso mató a 2 leones y a un egipcio muy grande, ¿no? Muy valeroso, y él con solo un palo le quitó la lanza y lo mató. Algunas de las hazañas de los grandes hombres de David. Pero entre estas menciones habla de un momento donde del versículo 13 al 17 menciona que 3 de estos hombres valientes en una ocasión escucharon que David tenía sed, pero David actúa de una manera mala. De hecho dice en el versículo 15 que David dijo con vehemencia, y esta palabra vehemencia también se traduce como codicia.
O a otra traducción es compasión. Algunos dicen que realmente no es que les haya pedido, sino es que habló en voz alta. Pero dijo David: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David no estaba en Belén, estaba en la cueva de Adulam, y de pronto dice: ¿quién me diera de ese pozo? Porque David era de Belén. Recuerdo cómo sabía esa agua tan buena, ¿no? La del pozo de ahí. Pero había una guarnición, una guardia especial de los filisteos cuidando esa zona. Entonces quien fuera ahí se iba a arriesgar muchísimo. Y entonces van estos hombres leales a David y van por agua. Y llega David. Me encanta porque David no toma el agua. Y dices: ay, qué bipolaridad de David, ¿no? ¿Quieres o no quieres? ¿No? Pero no, es que David se da cuenta: lo que estoy haciendo está mal. Y de hecho, en el versículo 17 dice: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Se arrepiente. Dice: estos hombres han arriesgado su vida. Y derrama el agua en la tierra para Dios. Ofrece ese sacrificio. Dice David: si estos hombres pueden dar su vida por alguien, que no sea por mí, que sea por Jehová, que sea por su Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Si queremos gastar nuestra vida, que no sea por un hombre, que no sea por nosotros mismos, que gastemos nuestra vida para Él, que la arriesguemos así, porque somos leales a Él. Qué historias, ¿no? Después menciona una lista de todos estos hombres. Nada más déjame llamarte la atención a algunos de estos. En el versículo 24 es Asael, hermano de Joab. Este hombre, Asael, murió por mano de Abner, porque Asael lo iba persiguiendo. Leímos que en los primeros capítulos de Segunda de Samuel que era un hombre de pies ligeros. Esto es que corría muy rápido, era muy hábil. Aquí lo vemos como uno de los valientes. Y Abner le decía: quítate, no te quiero hacer daño. Pero él insistía hasta que Abner lo mata. Más adelante de la lista, en el versículo 34, después de mencionar a Elifelet, después menciona a Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. ¿Te acuerdas quién era Aitofel? Aitofel fue el que se une a la rebelión con Absalón. Y este hombre sabio se quita la vida porque se rechazó su consejo. ¿Recuerdas? Bueno, Aitofel dice que era padre de Eliam, y Eliam era padre de Betsabé. ¿Y sabes quién es Betsabé? Aquella mujer con la que David pecó, ¿no? Con la que David comete adulterio. Y aquí podemos ver cómo Aitofel se une a la rebelión porque quería vengarse de David. Él era abuelo de Betsabé. Y por último de la lista, en el versículo 39 vemos a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, uno de los valientes. O sea, David se pasó, ¿no? Se pasó, en serio, es triste, pero Urías lo mató. David mató a Urías. Escribió una carta a Joab y dijo: ponlo al frente de la batalla para que muera. Él había tomado a su esposa, ¿no? Eliam era padre de Betsabé. Como cuando queremos satisfacer nuestra carne, todo sale mal, ¿verdad? Podemos traicionar a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Estos son los valientes de David. Qué hombres tan valientes, ¿no? Estas historias son increíbles. Pero ¿quiénes eran estos hombres antes de ser estos valientes? Acompáñame ahí a Primera de Samuel, capítulo 22. Cuando David está huyendo de Saúl, se va a esconder a la cueva de Adulam. De hecho, esta historia donde van estos hombres a traer agua al pozo de Belén para traer a David, estaban en Adulam. Bueno, dice, déjame leer desde el versículo 1. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo
como 400 hombres. Y dices, oh, un gran ejército de 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Estos eran esos hombres. Y ahora los ves así y dices, ¿qué pasó con ellos? Lo necio del mundo escogió Dios. Lo vil, lo débil, lo menospreciado escogió Dios para transformarlo. Dios transforma lo vil y lo menospreciado para hacerlo una obra de arte, ¿sabes? Eso es lo que ha hecho con nosotros. Si hoy podemos servirle, es por lo que Él ha hecho. No porque nosotros hubiéramos tenido potencial. Nos sacó literal del bote de la basura. Es lo que hizo con estos hombres. Y ves cómo eran hombres que aprendieron a temer a Dios, a confiar en Él. Dios es el que daba la victoria. Me encanta porque nosotros no podemos hacer nada, pero Dios nos invita a que seamos espectadores, que podamos conocer de cerca lo que Él puede hacer. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Después de decir que no nos podíamos salvar con nada y somos solo por el regalo de Dios, por el regalo de la gracia de Dios, pudimos haber sido hechos salvos por medio de la fe. Dice que somos hechura suya, y esa palabra hechura es la palabra poema, ¿no? ¿Qué significa eso? Es una obra de arte. Es lo que Él tomó en lo vil y lo menospreciado para hacernos nuevas criaturas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes por qué no podíamos hacer lo bueno? Estábamos condenados y Dios nos salvó y nos hizo nuevas criaturas. Dios preparó esas buenas obras para que andemos en ellas. Estos hombres aprendieron a confiar en Dios, pero ¿sabes dónde aprendieron a confiar en Dios? En medio de la aflicción. ¿Sabes? Cuando estos hombres llegaron a David, es cuando David estaba siendo perseguido. Y están en una cueva. Están endeudados, afligidos, amargados y viviendo en una cueva. ¿Sabes qué es ahí donde aprendemos a conocer al Señor? En la aflicción. David termina sus días glorificando a Dios, hablando de Jesucristo. Pero ¿sabes cómo pudo conocer a Dios? En la aflicción. ¿Te acuerdas de Job? Vive aflicción y al final él puede decir, era un necio, pero ahora puedo verte y ahora puedo conocerte. Por eso Romanos 5:3, lo hemos leído semanas anteriores, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sabes? Las tribulaciones son necesarias, las necesitamos porque Dios nos lleva a conocerlo y produce paciencia. Y Él prueba esa paciencia. ¿Y sabes qué surge de esa paciencia? Esperanza. Y sabes, David tiene esperanza. David no es un hombre que dice, pobre de mí, ¿ahora qué va a hacer de mí? No. Dice, aún no veo. Dice David, aún no veo esa salvación así completa, pero la veré. ¿Puedes decir lo mismo? La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y sabes, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Es lo que dice Pablo en Efesios. Tenemos lo que necesitamos. David podía estar firme en medio de las pruebas porque tenía su Espíritu Santo y podía alabar a Dios y hablar de parte de Él. Podemos vivir así. En Santiago 1, versículo 2, también él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcas y Dios te va a hacer crecer, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Me encanta este versículo ahí en Santiago porque dice perfectos y cabales. Cabal es completo, perfecto es completo. Y luego dice sin que os falte cosa alguna. Dios nos quiere hacer completos. Y sabes, Dios usa las pruebas
para hacernos completos. No huyamos de las pruebas, mejor que podamos testificar un día cuando nos toque escribir nuestras últimas palabras y digamos, todo se trata de Él, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque eres bueno, Dios. Gracias por habernos escogido, Dios. Gracias porque nos vuelves a recordar tu gracia. Señor, de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, de lo necio escogiste, Señor, para ser nuevas criaturas que te glorifican. Y aquí estamos, Señor. Llénanos con tu espíritu, Señor. Y que por medio de tu espíritu podamos alabarte y hablar de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver en la vida de este hombre David cómo a pesar de las pruebas, de tantas aflicciones, incluso, Señor, de algunas consecuencias que vivió por su propio pecado, él pudo permanecer al final firme y hablar de ti y tener esa esperanza en que un día vendrías como justo para gobernar entre los hombres. Y hoy gobiernas en nuestros corazones, Señor. Y lo cumpliste, Señor. Y Señor, has prometido terminar tu obra y confiamos en que lo harás. No dudamos, Señor, porque eres Dios y eres fiel. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Señor, a buscar ser llenos cada día de tu espíritu. A que estando en medio de las pruebas podamos ver tu palabra y podamos llenarnos de ella. Y entonces, Señor, podamos crecer, podamos ser llenos de paciencia y tu paciencia nos lleve a tener esperanza para que vivamos completos, que no nos falte nada, Señor. Gracias porque todo lo has prometido en tu palabra y eres fiel para cumplirlo, Señor. Te damos gracias por tu palabra por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.